Fernando Alonso ha hablado, y cuando lo hace, tiembla la Fórmula 1. El asturiano acaba de lanzar el mensaje más contundente del año a Aston Martin, y no es solo una crítica, es una amenaza en toda regla. ¿Qué ha pasado en Imola? ¿Por qué se habla de traición? ¿Y cuál es el plan secreto que podría hacerlo estallar todo? Quédate, porque esto no es solo una noticia, es el principio de una historia que puede cambiarlo todo. Y como siempre, aquí te la vamos a contar como en ningún otro lado. ¡Empezamos! Algo se rompió en Miami. No fue un alerón. No fue un motor. Fue algo más profundo. Más invisible. Algo que no aparece en los gráficos ni en las telemetrías. Fue la paciencia de Fernando Alonso. El bicampeón del mundo, el guerrero eterno de la Fórmula 1, cruzó la línea de meta en un 15 grados puesto tan amargo que ni él mismo pudo disimular la mueca de frustración. Y no fue por orgullo. Fue por dignidad. Porque después de 2 décadas de batallar contra los gigantes, contra los errores, contra los contratos mal hechos y contra el tiempo, Fernando volvió a sentir lo que más odia, la impotencia. Y en ese silencio tenso posterior al desastre de Miami, en ese vacío entre declaraciones sin alma y excusas técnicas, emergió su voz. Una frase simple, quirúrgica, cargada de plomo: tenemos que reagruparnos. No fue un consejo. Fue una advertencia. Fue el rugido de un león que, aunque herido, sigue mandando en la selva. Pero para entender lo que significó ese mensaje, hay que retroceder. Hay que mirar más allá de los puntos, de los resultados, de los titulares tibios. Hay que sumergirse en el ecosistema tóxico y contradictorio que se ha convertido Aston Martin en 2025. El equipo que hace no tanto era la promesa revolucionaria, la gran amenaza verde a los poderes establecidos, hoy es una sombra de lo que quiso ser. El coche no funciona. Las mejoras no llegan. El túnel de viento, que fue anunciado como la gran bala de plata, aún no da los frutos esperados. Y mientras la Fórmula 1 avanza con pasos de gigante, Aston Martin parece atrapado en una cinta de correr que solo lo desgasta. Y en el centro de ese huracán, Fernando Alonso. El hombre que los eligió. Que apostó su última bala por ellos. Que rechazó ofertas más cómodas, más millonarias, más estables, por la promesa de construir algo grande. Hoy mira a su alrededor y ve promesas rotas, objetivos desenfocados, y un equipo que parece no saber dónde está parado. La tensión venía acumulándose. Carrera tras carrera, Alonso había evitado las críticas directas. Se había mostrado paciente, sereno, casi paternal con el equipo. Pero Miami lo cambió todo. Porque no fue una mala carrera. Fue un bochorno. El coche no tenía ritmo, ni en clasificación ni en carrera. La estrategia fue confusa. El resultado, humillante. Y lo más grave, Lance Stroll, el otro piloto del equipo y heredero del dueño, terminó por delante. En condiciones normales, eso no sería problema. Pero en este contexto, fue una bomba. Porque cuando el piloto estrella empieza a verse opacado por el hijo del jefe, las alarmas internas se disparan. Y ahí fue donde Alonso decidió actuar. No con gritos. No con quejas. Con un mensaje cargado de pólvora. Tenemos que reagruparnos. En el código de Fernando, eso significa esto así no sigue. Y entonces las preguntas se multiplican. ¿Fue un mensaje para el equipo técnico? ¿Para los ingenieros? ¿Para Mike Crack, el jefe de equipo? ¿O fue, como muchos sospechan, un mensaje directo para Lawrence Stroll, el dueño? Porque si alguien puede decirle al patrón que su casa se está cayendo a pedazos, ese es Alonso. Y cuando él habla, todos escuchan. Porque no es un piloto más. Es el que se enfrentó a McLaren. El que desafió a Ferrari. El que volvió de su exilio en Le Mans y las 500 millas para seguir compitiendo al más alto nivel. Su palabra pesa más que 1000 simulaciones. Y cuando dice que hay que actuar, no lo hace por capricho. Lo hace porque ve el abismo. Y Imola, entonces, se transforma en un campo de batalla. No por el campeonato. No por los puntos. Por algo mucho más importante, la credibilidad. Alonso sabe que otra actuación como la de Miami puede ser devastadora. No solo para el equipo. Para su legado. Porque a los 43 años, cada carrera cuenta. Cada decisión deja marca. Y él no está dispuesto a cerrar su trayectoria con una sucesión de domingos patéticos. Por eso el mensaje. Por eso el tono. Porque ya no hay tiempo para discursos corporativos. Ahora o se reacciona, o se hunden todos.
Y eso lo sabe también el paddock. Los rivales, los medios, los ingenieros de otras escuderías. Todos huelen sangre. Todos miran a Aston Martin y ven a un equipo al borde del colapso. Y todos saben que, cuando Alonso lanza un mensaje así, no es solo para advertir. Es para incendiar. Mientras tanto, en la fábrica de Silverstone, el ambiente es tenso. Las reuniones son eternas. Las simulaciones se ejecutan una y otra vez. Los ingenieros no duermen. Los mecánicos no hablan. Porque todos saben que esta semana no es una más. Es la semana. La que puede marcar el quiebre. La que puede decidir si Alonso seguirá remando a ciegas o si, por fin, tendrá una herramienta digna de su talento. Se habla de un paquete de mejoras para Imola. De fondo plano nuevo, de cambios aerodinámicos, de una revisión total del mapeo de motor. Pero ya nadie cree en promesas. Ahora todo se mide en cronómetro. En ritmo real. En resultados tangibles. Porque Alonso no va a esperar. No otra vez. Y en medio de todo esto, la prensa arde. Las redes explotan. Los fans, divididos. Algunos culpan al equipo. Otros dicen que Alonso ya no es el mismo. Que los años pesan. Que debería dar un paso al costado. Pero la mayoría, los que lo conocen, los que han vivido su historia desde Renault hasta Aston Martin, saben que cuando Fernando lanza un ultimátum disfrazado de diplomacia, es porque está listo para pelear. Porque nunca fue de rendirse. Porque si tiene que arrastrar el coche a la zona de puntos, lo hará. Y si tiene que patear puertas, también. Imola ya no es solo una carrera más. Es una trinchera. Una cita con la verdad. Y Alonso va con todo. Pero mientras el mundo gira alrededor de las palabras de Alonso, mientras los analistas desmenuzan cada sílaba y los fans llenan foros con teorías y conspiraciones, en Aston Martin hay otra clase de silencio. No es el silencio de la reflexión. Es el silencio del miedo. Porque todos dentro del equipo saben que no están cumpliendo. Saben que han decepcionado. Y lo peor, saben que se están quedando sin excusas. El coche no solo es lento. Es inestable. Incomprensible. Caprichoso. Una bestia verde que no responde ni a la lógica ni a los datos. Y eso es lo que más enloquece a Alonso. Porque él puede perdonar una falta de recursos, puede tolerar un error humano, pero no soporta el caos disfrazado de profesionalismo. Y eso es lo que ve cada domingo: decisiones erráticas, evoluciones que no evolucionan, y un equipo que parece más preocupado por las apariencias que por el resultado real. El mensaje para Imola no fue casual. Fue quirúrgico. Porque Imola no es solo una pista más. Es tierra sagrada para los verdaderos fanáticos. Es historia viva. Es donde Senna dijo adiós. Es donde cada curva duele. Y Alonso lo sabe. Sabe que si va a dar un golpe sobre la mesa, tiene que ser ahí. En ese escenario. Con el mundo mirando. Porque no es solo una cuestión de puntos. Es una cuestión de narrativa. De demostrar que, incluso con un coche limitado, aún puede marcar diferencias. Y que si Aston Martin quiere salvar la temporada, y salvar la cara, necesita dejar de ser un equipo de PowerPoint para convertirse en una fuerza real sobre el asfalto. Y mientras Fernando se entrena en silencio, se enfoca, se endurece, en el otro lado del box, Lance Stroll vive en otra realidad. No es culpa suya del todo. Es parte de un sistema que lo protege, que lo blinda, que le permite existir sin presión real. Pero esa misma burbuja es la que impide que Aston Martin funcione como un verdadero equipo de élite. Porque no hay competencia interna. No hay roce. No hay exigencia mutua. Y Alonso lo nota. Lo sufre. Porque él viene de ambientes hostiles, pero competitivos. Donde cada sesión era una guerra. Donde el compañero no era un amigo, era el primer rival. Y en cambio acá, todo parece parte de un simulacro amable. Y eso, para un piloto como él, es asfixiante. En las reuniones previas a Imola, la tensión se corta con cuchillo. Mike Crack intenta mantener la calma. Habla de evolución, de análisis, de entender el coche. Pero Alonso ya no quiere explicaciones. Quiere respuestas. Quiere acción. Y lo dice con la mirada. Con ese gesto entre ceja y ceja que todos en el paddock conocen. Cuando Fernando pone esa cara, más vale que empiecen a correr. Porque no va a esperar. No va a callarse. No va a dejar pasar ni una. En una de esas reuniones, cuentan los rumores, dejó caer una frase lapidaria: si esto sigue así,
ni en 2026 se salvan. Nadie se atrevió a responder. Porque esa es la otra bomba que flota en el ambiente. Alonso, aunque no lo dice abiertamente, está evaluando su futuro. 2026 está a la vuelta de la esquina. Nuevas regulaciones. Nuevos motores. Nueva era. Y todos quieren tener un piloto líder, un referente, un constructor de equipos. Y Fernando sigue siendo eso. Aunque tenga más de 40 años. Aunque muchos lo vean como una reliquia. Porque en realidad, es todo lo contrario. Es una máquina de presión, de rendimiento, de verdad. Y si Aston Martin no le demuestra en Imola que tiene un plan real, que tiene músculo técnico, que tiene hambre, puede que esta historia se empiece a escribir con fecha de vencimiento. Por eso las próximas horas son claves. Porque el coche que se presentará en Imola no es solo un coche más. Es una declaración de intenciones. Si las mejoras funcionan, si el ritmo mejora, si se acercan a McLaren y Ferrari aunque sea por un par de décimas, Alonso puede darles margen. Pero si el desastre de Miami se repite, si todo sigue igual, la ruptura puede ser inminente. Y no una ruptura de gritos. No. Alonso no funciona así. Él se va apagando por dentro. Se desconecta. Pierde interés. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Lo hizo en McLaren. Lo hizo en Ferrari. Y podría volver a hacerlo. Mientras tanto, la prensa británica empieza a preparar el terreno. Algunos ya hablan de una posible reconfiguración interna en Aston Martin si los resultados no mejoran. Otros apuntan directamente a Stroll padre, recordándole que tener una escudería de Fórmula 1 no es lo mismo que tener una juguetería de lujo. Y en el centro de todo, Fernando. El hombre que volvió para ganar. El que revolucionó a Aston Martin en 2023. El que llevó a esa máquina a un verde hasta el podio cuando nadie lo esperaba. Y que ahora, ve cómo todo eso se derrumba ante sus ojos sin que nadie parezca tener el valor de cambiarlo. Pero cuidado, Alonso no es víctima. Nunca lo fue. Él es parte del juego. Y sabe usar las piezas. Cuando lanza un mensaje, no es para desahogarse. Es para mover fichas. Y con su frase post-Miami, ya puso a todos a moverse. La fábrica apura las mejoras. El simulador no para. El equipo de estrategia reescribe escenarios. Porque saben que están ante la última bala. Si fallan en Imola, no solo perderán la carrera. Perderán a Fernando. Y eso, para Aston Martin, sería como perder el alma. Y así, con el mundo en vilo, con los motores esperando su rugido, la Fórmula 1 pone rumbo a Imola. Una pista estrecha, brutal, sin margen para el error. Una pista que no perdona. Y donde Alonso, una vez más, buscará hacer magia con lo que tenga. Aunque sea con las manos. Aunque sea solo. Porque si hay algo que nunca le faltó, es orgullo. Y hambre. Y ganas de demostrar que, incluso cuando todo se cae a pedazos, él sigue siendo el tipo más temido de toda la parrilla. Las luces del box de Aston Martin se encienden con parsimonia en el circuito de Imola. Es viernes, el sol apenas atraviesa la neblina emiliana, pero adentro, el ambiente ya arde. Los mecánicos caminan rápido, los ingenieros susurran en grupos cerrados y Fernando Alonso permanece solo, sentado frente a los monitores, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla. No dice nada. No pregunta. Espera. Porque para él, ese día no es un simple entrenamiento. Es un juicio. Cada sector, cada vuelta, cada pequeña mejora en el comportamiento del coche, va a ser registrada en su mente como una sentencia. ¿Se han movido lo suficiente? ¿O le han fallado otra vez? No hay margen para errores. No hay margen para excusas. Cuando el AMR 25 sale por primera vez al asfalto, todos los ojos se clavan en él. La nueva parte trasera, los retoques aerodinámicos, el fondo plano revisado, la suspensión ajustada, todo parece más afilado, más agresivo. Pero lo importante no es lo que se ve. Es lo que no se dice. Porque Fernando ya lo sabe, si el coche no le permite atacar, frenar al límite, o girar con precisión quirúrgica, entonces da igual cuántas piezas nuevas le pongan. No se trata de estética. Se trata de armas. Y si estas mejoras no lo convierten en un depredador otra vez, entonces no sirven. Da una vuelta. Luego otra. Cambia el mapa del motor. Pide silencio por radio. Escanea el coche con los sentidos. Y entonces, sin decir una palabra, regresa al box. Baja. Se quita el casco.
Camina hacia los ingenieros. Y pronuncia apenas 3 palabras. Hablemos en serio. Los gestos se tensan. Nadie sonríe. La reunión es a puertas cerradas. No hay cámaras. No hay traductores. Solo verdades. Alonso pregunta. Alonso señala. Alonso exige. Y los ingenieros, con laptops abiertas y datos en tiempo real, tratan de convencerlo de que hay potencial. Que las simulaciones muestran progreso. Que el paquete tiene margen. Pero Fernando ya no se conforma con números. Él necesita sensaciones. Necesita instinto. Y si el coche no se lo transmite, entonces el coche sigue enfermo. Este coche tiene que ser una extensión de mi cuerpo, dicen que dijo. Y hoy, todavía lo siento como una prótesis. El resto del paddock ya percibe el temblor. En McLaren, en Ferrari, incluso en Red Bull, empiezan a mirar de reojo. Porque saben que si Alonso se rompe, todo Aston Martin puede implosionar. Y en ese vacío, en esa grieta emocional, otros equipos podrían encontrar oro. Un Alonso frustrado, desencantado, disponible para 2026. Es una joya. Y no sería la primera vez que un equipo con visión le ofrece una última danza al guerrero asturiano. Audi. Mercedes. Red Bull. Si se desmorona el proyecto de Checo, todo está abierto. Todo es posible. Y por eso, lo que ocurra este fin de semana en Imola no será solo una carrera. Será una declaración de intenciones. El sábado llega rápido. Clasificación. La hora de la verdad. El coche parece tener algo más de vida. En Q1, Alonso pasa con margen. En Q2, su vuelta es quirúrgica. Y en Q3, exprime cada curva como si fuera la última de su carrera. Pasa raspando los pianos, roza los muros, acelera en zonas donde el coche aún tiembla. Y cuando cruza la meta, la radio se llena de estática. Un pequeño susurro de su ingeniero, P6, Fernando. Buen trabajo. Pero él no responde. Se queda en silencio. Porque P6 no es malo. Pero tampoco es suficiente. Porque en su cabeza, él sigue soñando con victorias. Y mientras otros celebran los 2 McLaren en primera fila, él se queda en la cabina del coche unos segundos más. Con la cabeza baja. Como si buscara una respuesta que no aparece. La prensa se abalanza tras la quali. Alonso aparece en la zona mixta con cara de póker. Habla poco. Dice que están en una mejor posición que en Miami. Que el coche ha dado un paso. Pero cuando le preguntan si esto alcanza para pelear adelante, la pausa es eterna. Depende de nosotros, dice finalmente. Depende de lo que estemos dispuestos a hacer para no conformarnos. La frase queda flotando. Como un misil sin explotar. ¿A quién va dirigida? ¿A sus ingenieros? ¿A Stroll padre? ¿A la FIA? Nadie lo sabe. Pero el efecto es inmediato. En Aston Martin, todos se preparan para el domingo como si fuera una final. Y mientras tanto, Lawrence Stroll permanece ausente. No ha hablado públicamente. No ha visitado el box. No ha aparecido en los briefings. Algunos dicen que está dejando espacio. Otros que está preparando un golpe de timón. Porque él también sabe que la credibilidad del proyecto está en juego. Los sponsors preguntan. Las marcas presionan. Los analistas financieros no entienden cómo un equipo con tantos recursos está siendo humillado por una escudería cliente como McLaren. Y lo que es peor, el nombre de Alonso empieza a sonar más fuera que dentro del equipo. Y eso, en términos de imagen, es un desastre total. El domingo amanece con cielo gris. La lluvia amenaza, pero no cae. El circuito de Imola se llena. Las tribunas rugen. Las cámaras siguen a Alonso más que a los líderes. Porque todos saben que, si hay alguien capaz de convertir el caos en milagro, es él. La largada es limpia. Fernando mantiene la posición. Luego avanza uno. Luego otro. El coche responde, pero aún es nervioso. El ritmo no es ideal. Pero él pelea. Como siempre. Con lo que tiene. Con lo que le falta. En la vuelta 28, una radio lo delata. El coche se desliza en la curva 7. El tren trasero está muerto. El ingeniero intenta calmarlo. Pero Alonso ya está activado. Ya está en modo gladiador. Cambian la estrategia. Van por una parada arriesgada. Ganan posiciones. Se acercan al podio. Pero falta ritmo.
Faltan décimas. Faltan milagros. La tensión es total. Y Alonso, solo con su talento, logra mantener al coche en P5. Cuando cruza la meta, lo hace con la cara desencajada. No grita. No celebra. Solo respira. Y en el box, todos lo observan en silencio. Porque saben que dio más de lo que el coche permite. Porque saben que, una vez más, fue él quien maquilló las falencias de todo un equipo. Pero también saben que, esta vez, no hay excusas. La bomba puede explotar en cualquier momento. Y cuando Alonso se quita el casco y mira a la cámara con esa mezcla de furia contenida y resignación, el paddock entero se congela. Porque lo conocen. Porque lo han visto antes. Porque saben que ese rostro no es el de un piloto satisfecho. Es el de un campeón que se está cansando de esperar. En el paddock, después de la carrera, nadie se mueve con naturalidad. Los equipos recogen herramientas, los pilotos atienden medios, pero alrededor del box de Aston Martin hay algo raro. Como si todos intuyeran que está por pasar algo. Y no se equivocan. Fernando Alonso aparece solo en la zona mixta. Sin gorra. Con la mirada baja y la mandíbula apretada. A su lado, los periodistas estallan en preguntas, pero él espera. Mide los silencios como un director de orquesta. Y entonces, suelta una frase que revienta los micrófonos. No vine aquí para pelear por quintos puestos. No a mi edad. No después de todo lo que hice para estar acá. Se hace el silencio. Ni los cronistas más atrevidos se animan a interrumpirlo. Porque eso no fue una opinión. Fue un ultimátum. La bomba Alonso estalla en tiempo real. En redes, los fans se dividen. Algunos lo entienden. Otros lo critican. Los más fieles, simplemente lo aplauden. Porque saben que cuando Fernando habla así, no es por capricho. Es porque ha perdido la fe. La misma fe que lo llevó a abandonar un contrato multimillonario con Alpine. La misma fe que lo hizo apostar por un proyecto verde cuando nadie creía en él. La misma fe que lo mantuvo entrenando, estudiando, compitiendo, mientras otros se retiraban con laureles. Pero esa fe ya no es infinita. Y cada GP sin resultado la erosiona. En Aston Martin, el mensaje es recibido como un trueno. En la oficina de Mike Crack, el director del equipo, el ambiente es tenso. Los datos son fríos, pero las emociones no. Porque saben que Alonso es fuego puro, pero también saben que no les va a permitir seguir navegando en la mediocridad. Y lo que más preocupa no es lo que dijo, sino lo que no dijo. Porque cuando un piloto de su calibre empieza a dejar frases abiertas, es porque está tanteando el terreno. Es porque ya hay rumores. Es porque, quizás, ya ha tenido llamadas. Y las llamadas existen. Lo dicen fuentes del paddock. Desde hace semanas, equipos con aspiraciones en 2026 se han interesado por la disponibilidad de Fernando. Porque nadie duda de su nivel. Porque en una Fórmula 1 plagada de talento joven pero inexperto, tener a alguien como Alonso es tener una garantía. Un mentor. Un campeón que aún muerde en pista. Y que, con un coche competitivo, puede destrozar a media parrilla. Por eso el nombre de Audi aparece. Por eso en Mercedes hay quienes todavía recuerdan cómo Lewis Hamilton sudó cada milésima cuando compartieron equipo. Y por eso en Red Bull hay nervios. Porque si Max Verstappen decide marcharse, el equipo necesita a alguien con sangre de acero. Y nadie la tiene como Fernando. Pero la historia no termina ahí. Lo más inquietante está por llegar. Porque esa misma noche, Alonso sube una historia a Instagram. Una foto oscura, sin texto, solo un emoji de reloj de arena. Y eso enciende todas las alarmas. ¿Está contando el tiempo? ¿Se le acaba la paciencia? ¿Está esperando una señal? La imagen es ambigua, pero brutal. Y el impacto es inmediato. En Aston Martin, los responsables de comunicación piden explicaciones. En privado, Crack intenta calmar las aguas. Le ofrece más participación en el desarrollo del coche. Le promete recursos. Le asegura que en Imola ya se han visto avances. Pero Alonso no responde con entusiasmo. Solo asiente. Solo escucha. Porque ya ha escuchado demasiado. Lo cierto es que el discurso oficial empieza a hacer agua. Mientras Crack insiste en que están progresando, los datos lo contradicen. El coche no tiene ritmo en tandas largas. Sufre con la degradación. Pierde velocidad en rectas clave. Y lo que es peor, ya ni siquiera tienen excusas. Porque los upgrades llegaron.
Porque el túnel de viento funcionó. Porque se invirtió. Y aún así, siguen por detrás de McLaren, de Mercedes, y a años luz de Red Bull. Y eso, para un tipo como Alonso, que no vino a pasar el tiempo sino a dejar huella, es inaceptable. Y mientras tanto, los rumores se multiplican. Algunos hablan de una cláusula de salida si el equipo no consigue X puntos antes del verano. Otros, de una negociación paralela con un equipo alemán. Incluso hay quien se atreve a decir que Fernando ya está diseñando su retiro, pero que lo hará a lo grande. Con una victoria. Con un podio. Con un último golpe que lo devuelva a la portada de todos los diarios del mundo. Porque si algo tiene claro Alonso, es que no va a marcharse como un piloto más. Y si Aston Martin no lo ayuda a lograrlo, buscará otro camino. El lunes post-carrera es helado. En la fábrica de Silverstone, todos trabajan, pero con la cabeza gacha. Porque la sensación ya no es de construcción. Es de resistencia. Como si todo el mundo supiera que están en cuenta regresiva. Y mientras los ingenieros intentan maquillar los datos, Alonso entrena. Se sube al simulador. Habla con los técnicos. Pide análisis específicos. Porque su manera de protestar también es seguir exigiendo. Pero en el fondo, ya lo están perdiendo. Cada día que pasa sin resultados es una herida nueva. Y la herida empieza a sangrar en público. El golpe más fuerte llega el martes. Un periodista inglés, cercano al entorno de Aston Martin, publica una columna devastadora. Alonso se está cansando. Y no es la primera vez que un equipo pierde su alma por no saber leer las señales. La nota se viraliza. Las comparaciones con Ferrari 2014 y con McLaren 2007 aparecen. Y el relato se instala. Alonso no se queja por quejarse. Lo hace porque ve venir el desastre antes que nadie. Como un profeta maldito. Como un lobo que olfatea el derrumbe desde lejos. Y así, mientras Imola se apaga, la Fórmula 1 entera se enciende. Porque la guerra no ha hecho más que comenzar. Alonso ya ha mandado su mensaje. Y ahora espera. Espera respuestas. Espera acciones. Espera hechos. Porque si no los recibe, entonces nadie podrá detener lo que viene. Ni Aston Martin. Ni Stroll. Ni la FIA. Porque cuando Alonso se siente traicionado, se convierte en tormenta. Y nadie sobrevive a una tormenta así. Y entonces, cuando todo parecía calmarse, cuando la tensión se había transformado en una densa neblina de rumores, Alonso vuelve a hablar. Pero esta vez no lo hace ante cámaras ni en redes sociales. Esta vez lo hace frente al equipo. A puertas cerradas. En una reunión interna que, según fuentes cercanas, terminó con más silencios que respuestas. Porque Fernando no gritó. No exigió. No amenazó. Solo preguntó. Y fue peor. Porque cuando Alonso pregunta, lo hace con una mirada que atraviesa estrategias, promesas y excusas. Lo hace como quien ya conoce la verdad, pero quiere ver si los demás se atreven a decirla. Según filtraciones internas, su frase final fue demoledora. ¿De verdad creen que esto es lo mejor que podemos hacer? Y después, silencio. Ningún ingeniero levantó la mano. Ningún responsable técnico pudo responder con convicción. Porque lo saben. Porque lo sienten. Porque no hay lugar donde esconderse cuando el piloto que te puso en el mapa empieza a dudar de tu brújula. Mientras tanto, en los despachos de Lawrence Stroll, la alarma ya no es interna. Es pública. Los inversores presionan. Las acciones del equipo tambalean. Y el proyecto Verde Campeón 2026 empieza a perder brillo. Porque todos querían construir el nuevo imperio, pero sin el emperador, el castillo se convierte en ruina. Lo que nadie dice en voz alta, pero todos piensan, es que Fernando Alonso es el alma de Aston Martin. No Lance. No Crack. No Dan Fallows. Es Fernando quien los hace relevantes. Quien hace que la prensa británica mire a Silverstone. Quien le da voz a un coche que, sin él, ya estaría vagando en la irrelevancia. Y lo más brutal es que Alonso lo sabe. Sabe que está en la posición de máxima presión. Sabe que el tablero está inclinado a su favor. Y empieza a mover piezas. En privado, su entorno ya ha hablado con representantes de Audi. Ha sondeado cómo evoluciona el motor para 2026. Ha preguntado por la estructura técnica, por el rol que podría ocupar dentro del equipo, incluso por su autonomía para decidir fichajes. Alonso no está improvisando. Está trazando un plan. Y si Aston Martin no reacciona pronto,
ese plan podría ejecutarse antes de lo que imaginan. Pero hay un detalle más que vuelve todo aún más tenso: el factor Imola. Porque no es cualquier circuito. Es un lugar donde la Fórmula 1 se vuelve personal. Donde los pilotos sienten la historia en cada curva. Donde el pasado les habla desde los muros. Para Alonso, volver a Imola es volver al terreno donde Senna murió. Donde los grandes dejaron huella. Y él no quiere pisar ese suelo con un coche indigno. No soportaría arrastrarse por la pista que vio caer al ídolo. Y eso lo enfurece. Porque sabe que un mal resultado en Imola no será una estadística más. Será una mancha emocional. Y como si fuera poco, en el paddock se empieza a correr un rumor escalofriante. Si el coche no mejora en Imola, Alonso podría bajarse del proyecto antes del parón veraniego. ¿Es real? Nadie lo confirma. Pero el solo hecho de que se diga, ya es noticia. Porque si Fernando realmente tomara una decisión así, sería un terremoto para la Fórmula 1. Y los ecos llegarían hasta la FIA, Liberty Media y los equipos top. Porque perder a Alonso en este momento, con la categoría necesitando referentes mientras Hamilton se despide y Verstappen duda, sería una catástrofe comercial. Mientras tanto, los fans viven una montaña rusa emocional. Algunos no pueden dormir. Otros ya diseñan camisetas con el hashtag #SabeFernando. En ex Twitter, las encuestas explotan. ¿Debe Alonso dejar Aston Martin? ¿Debe buscar refugio en Audi? ¿Red Bull debería ficharlo si Max se va? Las respuestas varían, pero el ruido no cesa. Porque cuando Alonso estornuda, la F1 se resfría. Y esta vez, ha estornudado con furia. Los analistas más atrevidos ya preparan las portadas del futuro: la traición verde, el adiós que pudo ser leyenda, Alonso rompe con Aston y se alía con el futuro. Porque en este deporte, los relatos se escriben antes de que pasen, y muchas veces terminan cumpliéndose. Y si Imola no da señales de recuperación, el desenlace está cantado. Porque Alonso no es un piloto de transición. Es un hombre de destino. Y su paciencia tiene fecha de vencimiento. Pero el guión aún guarda una vuelta de tuerca. A última hora del jueves, Aston Martin filtra que preparan una sorpresa técnica para Imola. Nadie sabe si es cierto o un manotazo de ahogado. Se habla de fondo plano nuevo, de suspensión revisada, de un cambio en la filosofía aerodinámica. Pero los ingenieros se muerden la lengua. Porque saben que una pieza no cambia una historia. Lo que hace falta es un giro emocional. Un resultado impactante. Un podio milagroso. Algo que despierte a la bestia antes de que se marche por su cuenta. Y así llegamos al punto final. O al principio del fin. Porque este mensaje de acción de Alonso no fue una queja más. Fue una declaración de guerra a la complacencia. Fue un aviso para navegantes. Fue un rugido desde lo profundo del corazón de un campeón que se niega a ser parte del decorado. Si Aston Martin no responde con hechos, la historia cambiará. Y lo hará en tiempo real. Porque Fernando Alonso ya no espera. Actúa. Exige. Y si hace falta, desaparece. Y ahí lo tienes. Fernando no vino a la Fórmula 1 a pasear. Vino a ganar. Y si Aston Martin no está a la altura, él no va a dudar en bajarse del barco. Porque cuando un piloto así pierde la fe, no hay túnel de viento ni excusa que lo retenga. La cuenta regresiva ha comenzado, y todos lo saben. ¿Será Imola el punto de quiebre? ¿O todavía hay tiempo para reaccionar? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esto está que arde, y la historia recién empieza. Y si quieres seguir cada capítulo de este drama con el máximo nivel de tensión, análisis y espectáculo, suscríbete ya mismo, activa la campanita y comparte este vídeo con ese amigo que aún no entiende lo que significa Fernando Alonso en esta era. Nos vemos en el próximo vídeo, donde la verdad siempre va al límite.